por primera vez sin ganas de ir a trabajar. En el departamento, aquí en la policía de Ciudad Juárez, en el departamento de radiopatrullar, días antes habíamos tenido alerta de la corporación, estábamos en código rojo. Se había hecho unos días antes un decomiso grande por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y fue como que represalia al aseguramiento. Estábamos haciendo el aseguramiento mientras nosotros, dos compañeros, nos estaban dando seguridad cuando empezamos. Pues cuando empecé a escuchar las detonaciones, yo lo único fue que nos están disparando y me dieron, que fue lo que empecé a gritar. Y sentí caliente. Sentí como tronaron los huesos de mi cara. ¡Nos tiraron a la vía de las torres por la boca! ¡Que nunca me recuperaron una compañera! ¡Nos tiraron para lastimar! Y hasta el comer me doy cuenta que no puedo hablar, que no puedo comer, que tengo una sonda conectada. Salieron como 3 veces a decirles que yo ya me había muerto. ¿Qué tal, amigos de Juárez Ahora? Muchas gracias por seguir en sintonía de estas entrevistas y sin duda alguna hay una mujer que siempre que hablamos de temas de inspiración, de historias de vida y que sobre todo es un ejemplo para muchas personas, sobre todo muchas mujeres en esta frontera, es Bárbara Mondragón, quien tiene una historia que por supuesto nos va a contar el día de hoy. Mi nombre es Cristian Cervantes y así arrancamos. Bárbara, ¿cómo iniciaste en este mundo de ser policía? ¿Qué te inspiró? Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias, Kiss, por estar nuevamente aquí contigo, por tomarme en cuenta. Híjole, pues mis inicios ah, en la policía, pues yo digo que desde que fui niña, porque desde que tenía 6 7 años, yo recuerdo que miraba a los policías cuando pasaban por sus campos y wow, ¿no? O sea, me emocionaba, ¿no? Me emocionaba verlos en aquellos años, pues no estaba tan pronunciada la violencia como hemos vivido estos últimos tiempos en nuestra ciudad. Pero sí recuerdo mucho que había mucho recorrido, mucha vigilancia y en esas famosas campers. Y recuerdo siempre los que les tocaba patrullar ahí por mi colonia, siempre me daban un dulce, siempre me daban una paleta o un chicle y siempre, o sea, la chocábamos y todo eso a mí me motivaba, me emocionaba y recuerdo que siempre lo tuve muy presente. Cuando yo sea grande, yo quiero ser policía. Claro. Oye, Barbie, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo entré en el 2004 a la licenciatura de criminología. Entonces, entré en el 2004. Me embaracé en el 2007, pausé un poco la carrera y la retomé y me titulé en el 2009 de licenciada en criminología y psicología. Yo estudié la maestría en ciencias penales y criminalística, aunque todavía no la termino, la dejé pausada, pero ya estamos reiniciando nuevamente para poder titularme como maestra. Y el motivo por el cual yo me adentré mucho más, es que para ser policía, bueno, más que nada porque siempre desde niña, como que lo mencionaba ahorita, siempre soñé, o sea, con ser policía y yo siempre hice, o sea, yo quiero ser una, un héroe para mi ciudad. O sea, yo me imaginaba algo cuenta como la Mujer Maravilla, pero yo vestía de policía. O sea, esos siempre fueron mis sueños. Oye, Barbie, ¿y en tu sueño de ser policía, a qué te enfrentaste?
Mi papá no quería que fuera policía porque él soñaba que yo fuera como abogada, contadora, administradora por los negocios que teníamos familiares. Barbie, ¿hubo algo en tu vida que te marcó y que posiblemente te afianzó más el sueño de ser policía? En el 2008, 2007, del 2007 al 2010 fue un terror aquí en la ciudad. O sea, yo recuerdo que habían hasta 20 muertos en un día. O sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto derivado, la mayoría a que cuando empieza el pleito en que diferentes grupos criminales empiezan como que a perder ellos, supongo yo, mucha entrada económica a raíz del pleito que tienen, ¿no? Por pelear la ciudad, la plaza, como se llama, y empiezan una banda contraria a extorsionar. Es cuando empiezan las extorsiones a los dueños de sus negocios, a las tienditas y todo. Entonces, desgraciadamente, pues a mi papá le tocó, o sea, a mi papá lo empezaron a extorsionar. Yo recuerdo que una vez me habló mi papá y me dijo, oye, me vienen embarazando. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, me vienen embarazando. Pero era como una advertencia. Entonces, ya cuando le dije a mi papá, pues, ¿qué pasó? Entonces, mi papá no me había contado nada por no preocuparme. Entonces, ya cuando pasa esto, ya me dices, sabes que tengo más de 2 meses que me están extorsionando, que me están cobrando cuota y no alcanzo a cubrir la cuota. Recuerdo que mi papá estaba en uno de los negocios y le hablan por teléfono, pero como estaba la música a muy alto volumen, mi papá sale a contestar y cuando sale a contestar empiezan a disparar y mi papá sale corriendo, pero lo alcanzan a una cuadra y media y pues ahí perdió mi papá pues prácticamente la vida, porque ya cuando llegó al hospital general pues él ya no contaba con signos vitales y que me iban a entregar sus pertenencias. Entonces recuerdo que me entregaron nomás su celular y una bolsita de moneditas de 50 centavos y todo lo demás no me lo entregaron. O sea, llevaba cortes, llevaba efectivo de cortes que había hecho en los negocios, su cartera, o sea, no me entregaron más que un celular y unas bolsitas de monedas de 50 centavos. Barbie, ¿tú consideras que este episodio en tu vida afianzó y aún así te animó más a ser policía? Sí, por supuesto, sí, porque mm, de esto que yo viví, pues no fui la única, fuimos muchísimas familias, o sea, fuimos alcanzadas por esta ola de violencia que la verdad jamás, jamás lo imaginé. Pues fue como que me dio más ánimos, como que me dio más valor para entrar a ser policía, porque yo decía, o sea, yo quiero ser y marcar la diferencia a lo que ya en esos años ya escuchaba yo de que había mucha corrupción, de que los policías eran rateros, que los policías eran corruptos y todas las cosas negativas que siempre encontramos en contra de quien funge una labor policial. Entonces siempre dice yo, no, yo voy a hacer la excepción y yo tengo que marcar la diferencia a todos esos comentarios negativos porque tanto hay buenos como hay malos elementos. Completamente de acuerdo. Oye, Barbie, platícame, ya que lograste tu sueño de ser policía, ¿cómo te sentías al portar el uniforme? ¿Qué sentimiento había en ti? Híjole, no cabía yo con mi uniforme azul, la verdad. Yo creo que siempre, siempre va a ser como decimos ahora, ¿no? Mi outfit favorito. Oye, Barbie, ¿te acuerdas de alguna experiencia, algo que te haya marcado en tus inicios? Una experiencia muy, pues que fue triste y dolorosa fue que cuando estaba en el Heli,
me toca estar en el radio de distrito precisamente, distrito poniente, y me llega el folio de que habían encontrado a una mujer suspendida que se había, ya era mi hermana, una hermana mayor mía. Una media hermana, porque era nada más hija por parte de mi papá, y cuando me empieza a dar mi compañero la narrativa, que me da el nombre, pues era mi hermana mayor. Entonces sí fue como, wow, o sea, fue como que un shock, porque pues estás trabajando, o sea, y tienes otras quejas más de más unidades de tu distrito, y, y pues no te puedes privar, o sea, no puedes ayudar, no te puedes pausar, porque de ti como radiooperador dependen todas las unidades que están bajo tu mando del radio, del CENI, que está al este lado, para los que están del lado de la calle haciendo su función de patrullaje. Y sí me costó mucho trabajo poder sentar, escribir y narrar la narrativa que mis compañeros me estaban pasando del evento de mi hermana. Oye, Barbie, platícame en qué áreas estuviste. Bueno, mira, yo estuve en el departamento, aquí en la policía de Ciudad Juárez, en el departamento de radiopatrullas, el distrito sur, o Bavícola, como se le llamaba antes. Estuve un tiempo ahí patrullando. Posteriormente me llega mi cambio al CEL, al 911, donde recibimos todas las llamadas, donde se presenta una llamada de auxilio para alguna ambulancia. Éramos los que contestábamos y los que mandábamos pues el reporte y mandar la unidad dependiendo de donde tuviéramos el evento o el apoyo que se requiriera. Posterior me llega el cambio a trabajo social, que fue una área también muy, muy, muy bonita trabajar con los adultos mayores, con los menores infractores, con los niños en las escuelas. Es una parte muy, muy, muy bonita que marcó mi estancia en trabajo social, que fue también donde tuve mi primer incidente. Oye, Barbie, tuviste un accidente que te cambió la vida. ¿Cómo fue aquel día? Pues aquel día fue un día muy raro, porque yo me levanté por primera vez sin ganas de ir a trabajar. Y como que ya, no sé, como que ese fue mi presentimiento. Me sentía raro, no quería. No, o sea, era muy raro en mí porque yo anduviera cansada, lloviera, tronara, relampagueara, como estuviera, o sea, yo feliz de la vida de ir a trabajar, pero ese día sí fue como que muy, muy, muy raro. Y o sea que después de 6 años haciendo memoria, recuerdo que también hasta mis hijos me dejaron una nota pegada en la puerta de mi recámara. Es que por lo que nunca, ¿no? O sea, me dejaron una casquita de cuídate mucho, te esperamos, vamos a comer y para irnos a hacer nuestras actividades que teníamos planeadas. Cosa que, o sea, que desde ahí también fue muy raro, porque no eran así muy de dejarme notas pegadas en la puerta de la recámara. Pero yo recuerdo que si no voy, me van a arrestar 24 horas. Y dije, pues no, yo no quiero estar arrestada. Entonces, pues me alisté, ¿verdad? Normal y todo. Me presenté a trabajar. Entonces, cuando llego y estoy en filas, me cambian a mi parecita, a Fabiola, que era pues con quien yo patrullaba y como que, o sea, aprendí de él, o sea, un policía de antaño que me enseñó, o sea, lo mucho que sé, la verdad fue gracias a él.
Entonces me lo cambian porque creo que descansó unos escoltas del supervisor y lo suben a él de escolta con el supervisor y me asignan a otro compañero y a otros dos compañeros porque en ese tiempo, días antes, habíamos tenido alertas de la corporación, estábamos en código rojo, entonces andábamos de binomios. Entonces, pues, la verdad, no conocía yo a mis otros tres compañeros. O sea, y sí, se pensó, híjole, y luego qué voy a hacer si no los conozco. O sea, pues me entró la desconfianza, ¿no? Porque pues te acostumbras a patrullar con tu compañero, con ciertos compañeros, o sea, que tú sabes que andas bien, que no te metes en problemas y no sabes si el otro compañero anda bien o no, o sea, la verdad. Entonces sí me dio así como que no miedo, sino como que desconfianza. Pero ya cuando oigo a mi compañero Fabela que le dice, te encargo a mi parecita, dice, como que ya me relajé, dice, no, si lo dice mi compañero Fabela, pues voy a estar bien. Y pues sí, o sea, ese día no había unidad, mi unidad que me tocaba andaba consignando, entonces prácticamente nos quedamos todo el turno en el distrito. Nosotros pensamos que ya no íbamos a salir a patrullar porque la unidad llegó como a las 12:45 del mediodía. El turno se acababa a las 2 de la tarde. Prácticamente pues no, yo dije, pues yo creo que ya nos vamos a quedar aquí, pero el supervisor pues decidió que saliéramos a un recorrido en nuestro sector. Dijo, no, pues háganle una hora a un recorrido. Entonces, pues nosotros, es nuestro trabajo. Al fin y al cabo, salimos, vimos nuestro recorrido. De hecho, fue muy normal, o sea, no, a pesar de que estábamos en la alerta roja, estaba todo muy tranquilo en ese momento. Yo recuerdo que como a la 1:40, 1:45 nos habló el supervisor y nos dijo que bajábamos al cambio de turno, pero en ese lapso, cuando ya llegamos al cruce de Boulevard Zaragoza y Torres en Eten, eh, llega el folio de un carro abandonado en la gasolinería. Entonces, estamos en el semáforo, estamos prácticamente enfrente. O sea, ¿cómo vas a omitir tú como policía, como agente, como servidor público, el que vela por el bien de la ciudadanía? O sea, ¿cómo vas a omitir un llamado que un llamado que te está mandando tu compañero del serio? O sea, estás enfrente, o sea, no puedes hacer, o sea, caso mucho. Entonces tomamos mi compañero Chávez y yo la decisión, porque éramos los que llevábamos la principal, el mando, por así decirlo, del binomio. Tomamos la decisión de acercarnos, o sea, de tomar el sol, de tomar el llamado. Entonces, cuando nosotros llegamos a la gasolinera y preguntamos a los trabajadores de ahí, pues nos dicen que pues ya el carro ya estaba desde un día antes abandonado, un día o dos antes abandonado. Pues nosotros procedemos a revisar el vehículo, hacer el aseguramiento, y como no me había tocado a mí hacer un aseguramiento de vehículo, o sea, era algo nuevo para mí, pues yo estaba emocionada porque se voy a aprender cómo asegurar un vehículo robado. Entonces mi compañero Chávez, o sea, me estaba enseñando cómo hacer el aseguramiento, o sea, pues, físicamente lo sabes porque lo ves en la academia, pero pues ya cuando lo tienes ahí, pues es cuando lo tienes
tienes que aprender y tomarlo y hacer la práctica, ¿no? Entonces yo recuerdo que estábamos haciendo el aseguramiento mientras mis otros dos compañeros nos estaban dando seguridad y ya estábamos, sí, de hecho ya estábamos haciendo todo el reporte, ya habíamos pasado toda plataforma, ya estábamos esperando al supervisor para que nos llevara la papelería, ya habíamos pedido la grúa para que se llevaran el vehículo. Ya estábamos prácticamente en lo último cuando empezamos, pues sí, cuando empecé a escuchar las detonaciones de arma de fuego, pero como yo estaba de espaldas haciendo el llenado del aseguramiento, pues yo la verdad, yo nunca miré. Yo lo único fue que pues nos están disparando y me dieron, que fue lo que empecé a gritar cuando sentí los impactos, cuando sentí el primer impacto de bala, pues fue el de la mandíbula, y de volar lo sentí porque escuché mi voz gangosa y sentí caliente, 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 y luego ya sentí el de la mano izquierda, que si no ha sido por la mano, yo creo que sí muero, porque iban directo a la cabeza. Barbie, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Mis hijos, mis hijos. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros? ¿Cómo reaccionaste a esto? Yo siempre estuve consciente, nunca perdí el conocimiento. Yo recuerdo que traté de correr, pero fue muchísimo la pérdida de sangre porque como fueron con cuerno de chivo, ah, me desvanecí y caí boca abajo. O sea, imagínate en el pavimento, o sea, sentí como tronaron los huesos de mi cara. Y yo recuerdo que mi compañero Carlos se fue corriendo a repeler la agresión, y que en eso se escuchaban más sirenas, empezó a llegar el apoyo y regresó rápido y me subió a la unidad junto con uno de mis comandantes. Es que me subieron a la unidad y me llevaron rápido a recibir atención médica. Y yo recuerdo que él iba manejando y mientras manejaba con una mano, con la otra mano me jalaba en el chaleco, me decía, no te vas, nos ya vamos a ayudar, resiste, resiste. Y en ese momento, pues, mis hijos, o sea, yo decía, o sea, ¿qué va a ser de mis hijos? O sea, si me voy yo, ¿qué va a ser de mis hijos si son unos niños? Porque nadie va a amar a tus hijos como los amas tú, y más como un amor de mamá. Entonces yo en ese momento me doy cuenta que es como que por segundos te pasa toda la película de toda tu vida. Y así lo viví, o sea, a lo mejor me decir, ay no, es como de película, pero sí, o sea, te pasa, sí es como una película, como lo te vemos a veces en las películas, sí es verdad, porque yo lo viví. Te pasa todo desde mi niñez, desde mi papá, todo, 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 todo prácticamente en cuestión de segundos, y yo me iba desvaneciendo, desvaneciendo, pero mi compañero, o sea, me jalaba hasta chocamos, o sea, chocó, pero no, o sea, no fue un choque grave, pero, o sea, era importante para él, lo principal para él era salvaguardarme a mí, llevarme a recibir atención, llevarme a recibir atención médica. Cuando yo vaya a la clínica del 66, habían más compañeros ahí ya, eh, no esperándome, pero estaban en urgencia porque habían más compañeros lesionados. Ese día fueron varios atentados a varios compañeros, no fui la única. Habían más compañeros que ya habían llegado lesionados a recibir atención médica. Entonces, cuando llego yo, veo a algunos compañeros y todo, me bajan, me suben
a la camilla y recuerdo yo que me empezaron a cortar el uniforme y me estaba peleando con las enfermeras porque estaban rompiendo con las tijeras de uniforme. Les estaba peleando mi uniforme porque no quería que rompieran mi uniforme. Y como que me pusieron un tranquilizante porque yo, a pesar de cómo iba, grave, les peleaba mi uniforme porque lo estaban rompiendo con las tijeras. ¿Para ti qué significaba eso que estaban rompiendo tu uniforme? No, o sea, me estaba arrancando como mi alma, como mi esencia, o sea, yo no rompas mi uniforme, yo me acuerdo que era nuevo. Barbie, ¿por qué crees que los hayan atacado? Mira, yo como siempre lo he dicho, que haya sido algo personal, no. Sabía eso unos días antes, un decomiso grande por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cristal, y fue como que represalia al aseguramiento que hizo la Secretaría. Y pues como todos lo sabemos, o sea, cuando son cosas así, o sea, es contra el que te topes, o sea, y fue como, y así fue ese día, o sea, fue en donde se toparon compañeros policías, los estuvieron atacando, o sea, atacaron Distrito Oriente, fueron y balacearon la estación, atacaron casas de compañeros, o sea, que pues no sé, que a lo mejor tenían ubicados o no sé, desconozco, pero fueron varios compañeros los que estuvimos lesionados en ese evento y fuimos dos los más graves. Un compañero creo que le perforaron, no recuerdo si parte de un pulmón o y creo que perdió parte del pulmón, que también estuvo él muy delicado, pero él creo que a los pocos meses se recuperó. Otro compañero, esquirlas en su cabeza, o sea, hubimos varios, pero la que fue lesionada más grave, la que siempre estuvo más en riesgo fui yo. ¿Esto cómo te cambió la vida? No, pues me cambió al 100%. Es como un ciudadano de 360, un ciudadano de 360 grados. Desde el momento en el que yo despierto del coma me doy cuenta que no puedo hablar, que no puedo comer, que tengo una sonda conectada en mi estómago. Yo decía, pues, ¿qué pasó, no? Ah, que me tenían los espejos cubiertos con bolsas negras para que yo no me viera. Pues yo decía, pues, ¿qué me pasó? O sea, yo decía, ¿por qué no hablo? Yo pensaba que había perdido que me habían dañado las cuerdas bucales y que ya no iba a hablar. Eso fue lo primero que se me vino a mí a la mente, porque no entendía yo por qué tenía una traqueostomía, por qué tenía una cánula, no entendía por qué, entonces fue muy difícil, o sea, para mí tener que comunicarme escribiendo. ¿Hay algo que no recuerdes? Estuve en coma, inducido, me tuvieron que inducir en coma por la pérdida de sangre y porque se inflamó mucho, estaba totalmente inflamado mi cerebro. Y recuerdo yo que me dicen compañeras mías, trabajadoras sociales, compañeros, mi hermano, mi esposo, eh, que recuerdo que salieron como 3 veces a decirles que yo ya me había muerto y ya estaban pues haciendo los preparativos, estaban haciendo pues todo el papeleo y no, que siempre no, siempre sí, o sea, me estuvieron dando reanimación para, para volverme, o sea, dicen que pero sí fueron como 2 o 3 veces en los que les decían que yo ya estaba muerta. Eso hasta salió notas, falleció policía municipal que lesionada en cosas en el tren, falleció, o sea, ya
hubieron varias notas que ya me daban por muerta porque sí, o sea, salían a decirles que no. Entonces, o sea, el que yo haya recibido el apoyo de la ciudadanía, híjole, es algo que la verdad es algo que no tengo cómo pagarlo, ¿no? Porque yo recuerdo que pedían sangre para mí y había muchos más enfermos posteando en redes sociales que necesitaban donadores de sangre para cirugías para enfermos graves y la gente no iba. Y en cambio, cuando piden donadores de sangre para mí, o sea, y el más es un policía municipal, daba la vuelta, Cristian, daba la vuelta a todo el seguro 66 y todos iban conmigo. La gente se acercaba, familiares de gente que tenían a sus familiares ahí, y les decían que por favor donaran sangre para ellos y todos decían que no, que iban con la gente, que iban con la gente. Entonces al yo darme cuenta de eso, o sea, dice, bueno, creo yo que mi sueño de niña de ser una héroe de salvar a mi ciudad, a pesar de estas circunstancias, se cumplió porque en ese momento yo no veía redes, no tenía mi teléfono, no nada, pero el que entraba mi hermano y me platicara, el que entraran mis familiares, mis compañeros a platicarme todo eso, híjole, era algo que a pesar de que no podía hablar, a pesar de que estaba postrada ahí en la cama, yo sentía muy dentro de mí, o sea, un agradecimiento, una alegría que no sé cómo explicarte, no sé cómo explicar ese sentir de ver cómo la gente lejos de criticar, de juzgar, como generalmente lo hacemos, ¿no? Este, eran más cosas positivas que negativas, entonces yo todo esto se lo atribuyo a Dios, o sea que si no hubiera sido por Dios, o sea, de darme una segunda oportunidad más, pues yo creo que no estaría aquí y que Dios tocó los corazones de toda esa gente y que todavía mucha gente me sigue apoyando, me sigue ayudando de una u otra manera que la conocí a través de o sea, a través de esta situación que me pasó. ¿Cómo definirías tú tu vida? Un ejemplo de resiliencia y de tener fe, que aunque los doctores a veces digan no, o sea, pues el de arriba es el que manda. Sin duda alguna, estos actos tuvieron afectaciones en tu calidad de vida. ¿Cómo definirías esta situación? Es muy difícil porque son ya 6 años y medio casi desde que pasó esto y sigo teniendo discapacidades y son discapacidades que ya no van a cambiar, que he aprendido a sobrevivir con ellas, a sobrellevarlas y a aceptarme tal y como soy, tal y como voy a quedar. No sé si con más procesos quirúrgicos se puedan modificar más cosas de mis discapacidades, pero pues también, o sea, una cosa así, o sea, ya mi cuerpo está cansado de tanto procedimiento quirúrgico, o sea, estamos hablando en 6 años, 40 cirugías de reconstrucción, entre la mayoría de las 40 cirugías son de anestesia general, otras anestesia local, pero no dejan de ser procedimientos quirúrgicos que son procesos dolorosos, que son muy, muy costosos, pero que gracias a Dios, pues yo no los cubro, ¿verdad? Gracias a Dios, o sea, tanto las tres administraciones que me han tocado, del señor Armando Tavara y ahora el presidente licenciado Cruz Pérez Cuellar, es la pasada y esta, o sea, han cubrido al 100% todo mi- todos mis tratamientos, o sea, quirúrgicos
todo lo que conlleva, o sea, nunca me han dado la espalda y nunca me han dicho que no, entonces donde dices que bueno, o sea, claro que de una u otra manera Dios pone a las personas adecuadas en tu vida para que puedas salir adelante y a los hombres y a las mujeres que puedan estar pasando por algún proceso difícil, es que yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga, porque a raíz de esto que me pasó, conocí a muchas personas maravillosas que han marcado mi vida y que se han convertido en una parte muy importante en mi vida. Y muchos podrán decir, ay, no, está como exagera, pero no, o sea, es infinidad de gente que yo tengo en contacto, o sea, que están al pendiente, que hasta, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué vas a comer? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Te puedo regalar esto? ¿Te puedo llevar esto para ti, para tus hijos? O sea, es algo que sin pedirlo llega. O sea, sin pedirlo de la nada llega y todo eso es una satisfacción muy bonita. Y el que me hablen para dar conferencias, es que de resiliencia como mujer, de resiliencia policial, como es el trabajo policial de una mujer, es que el que me vean alumnos y me digan, oye, yo quiero ser como tú, o sea, tú eres mi máximo ejemplo latino, o sea, es una satisfacción tan grande que con nada, la verdad que con nada se paga. Pertenezco a la Asociación de Criminólogos de aquí de Juárez y cada que me toque dar una ponencia, una conferencia o simplemente que voy a una reunión, es muy bonito ver a los alumnos que se acercan contigo, que te abrazan, que te piden consejos, que te mandan un mensaje. O sea, que hasta o sea, de hecho tengo dos alumnos que no quiero que sea mi madrina cuando yo me gradúe y yo quiero entrar a la policía, ¿cómo le puedo hacer? Y pienso así, o sea, es algo muy satisfactorio, o sea, que llena ese espacio que, que dejó el día no está ahorita trabajando en el campo como policía. O sea, es algo que digo, bueno, de alguna u otra manera estoy retribuyendo a mi ciudad, a mi comunidad, a los jóvenes para impactar pues de manera positiva, ¿no? Siempre, siempre, siempre eso va a ser una gran satisfacción y yo creo que eso pues no se paga con nada. Hasta el hecho de que me buscan criminólogos desde Europa, desde España, o sea, para hacer conferencias, para hablar de mi experiencia, o sea, que ya me voltean a ver desde otro lado del mundo por mi esfuerzo, mi amor al cuerpo policial, el amor a estos colores y la lucha y el sobresalir adelante a pesar de esta adversidad. De hecho, pues en el 2024 me dieron el premio al criminólogo del año, o sea, es algo que pues jamás, o sea, es algo que jamás imaginé. No, o sea, la verdad no lo imaginé, o sea, fui a una ponencia normal y nunca sabía que era porque me iban a premiar como criminóloga del año en el Colegio Interquín de aquí de Ciudad Juárez, entonces es algo es algo muy satisfactorio. ¿Qué podemos esperar de Bárbara Mondragón este 2025? Estoy escribiendo mi propio libro que espero ya a mediados de este año salga. Va a ser un libro muy, muy interesante. Ya participé pues en una compilación de varias escritoras de mujeres perfectamente imperfectas donde cargo en el tomo 3. Pero es que sí va a ser un libro propio mío que viene muy, muy, muy interesante, que ya prácticamente estoy en los últimos detalles. Ya no me falta afinarlo y trabajarlo
ya al final de cuando saldría el libro ya para hacer la presentación. Al igual hay planes para ser maestra, para dar clases como criminóloga y sigo con el ciclo de conferencias, donde cuando me necesitan, cuando me requieren, pues seguimos ac- actualizándonos. Ya tengo todas mis actualizaciones, que me avalan ya como conferencista, como escritora. Entonces, es darle otro apoyo a mi ciudad, a mi comunidad, desde el otro lado de la trinchera, ¿no? Como decimos, Por supuesto, Bárbara, y vas a tener mucho éxito. ¿Qué te motiva? el ver cómo me siguen los jóvenes, los niños, y cómo sueñan con ser policía, cómo sueñan con estudiar criminología. Me apasiona también poder apoyarles y enseñarles los pocos o muchos conocimientos que tengo para que ellos puedan ejercer y ellos puedan hacer su trabajo, su labor lo mejor posible y alejarlos de los vicios, de las drogas,